Buenos días, soy Antonio Jesús González Alcántar del grupo de Mecatrónica 354GA y voy a exponer la unidad 1, esfuerzo y deformación. Esfuerzo normal. La fuerza por unidad de área o la intensidad de las fuerzas distribuidas a través de una sección dada se llama esfuerzo sobre esa sección y se representa con la letra griega sigma. El esfuerzo de un elemento con área transversal A sometido a una carga axial P se obtiene, por lo tanto, al dividir la magnitud P de la carga entre el área A. Esto se puede apreciar aquí en la figura, en donde una carga P este, que está en tensión sobre una área A crea un esfuerzo normal que es perpendicular a la cara. Se emplea un signo positivo para indicar un esfuerzo de tensión y un signo negativo para indicar un esfuerzo en compresión. Debido a que se emplean unidades en el sistema internacional de estos análisis, con P expresada en newtons y A expresada en metros cuadrados, el esfuerzo se representará en newtons sobre metro cuadrado. Esta unidad se denomina pascal. Sin embargo, un pascal es una unidad muy pequeña, por lo que en la práctica deben emplearse múltiplos de esta unidad, como el kilopascal, que es K por PA, el megapascal, que es M por PA, y el gigapascal, que es G por PA. Entonces se tiene que un kilopascal es igual a 10 a la 3 pascales o 10 a la 3 newtons sobre metro cuadrado. Un megapascal es igual a 10 a la 6 pascales, que sería igual a 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. Y, y por último, un gigapascal es igual a 10 a la 9 pascales, que vendrían siendo 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Cuando se utilizan las unidades acostumbradas en Estados Unidos, la fuerza P comúnmente se expresa en libras o kilolibras, que es kip, y el área transversal A en pulgadas cuadradas. El esfuerzo es, en consecuencia, eh, se representa en libras por pulgada cuadrada, PSI, o en kilolibras por pulgada cuadrada, KSI, que es lo mismo que 10 a la 3 PSI. Diagramas de esfuerzo y deformación. La deformación mecánica es el cambio en la forma de un material que resulta de la aplicación de fuerza y es medida por el cambio en su longitud. Esta puede ser de extensión o de compresión. Como se ve en la figura, una vez aplicada una carga P, eh, esta carga, esta cambia su longitud, lo cual es una deformación. La deformación unitaria normal se define entre la deformación sobre la longitud y se denomina con la letra epsilon. Aquí podemos ver una gráfica de esfuerzo de formación, en la cual en el eje Y se pone el esfuerzo, en el eje X se pone la deformación unitaria. Podemos apreciar varias regiones, la región elástica y la región plástica. La que nos incumbe a nosotros es la región elástica, ya que si se puede apreciar desde el origen hasta el punto 1, que sería el límite de proporcionalidad, sería lo que en los materiales el punto de no retorno. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que esté entre el origen y el límite de proporcionalidad es un esfuerzo el cual
no va a causar una deformación permanente y podrá ser um, vuelta a la normalidad. La mayor parte de las estructuras de ingeniería se diseñan para sufrir deformaciones relativamente pequeñas, que involucran solo la parte recta del diagrama de esfuerzo de deformación correspondiente. Para la porción inicial del diagrama, que sería lo que ya había explicado de el origen a el límite de proporcionalidad que viene en la zona plástica, sería esto de sigma igual a E por epsilon. Esta relación se conoce como ley de Hooke, llamada así en honor al matemático inglés Robert Hooke. El coeficiente E se denomina módulo de elasticidad del material involucrado, o también módulo de Young, en honor al científico inglés Thomas Young. Como la deformación es una cantidad adimensional, el módulo E se expresa en las mismas unidades que el esfuerzo S, es decir, en pascales. La fórmula se obtiene usando la fórmula de la pendiente, en donde Y es igual a mx, recordando que el eje Y es el esfuerzo y el eje X es la deformación, nos deja muy similar la fórmula de la ley de Hooke. Esta, esta ley de Hooke la podemos usar para obtener otra fórmula en la cual sigma al regresar, o sigma el esfuerzo, al regresarla en sus componentes principales, que serían P sobre A, al igualarlos podemos despejar lo que es la deformación y nos deja esta fórmula ya despejada. El esfuerzo cortante. Al someter un elemento, por ejemplo, esta figura de A a B, a dos fuerzas transversales, siendo estas P y P', se obtiene un tipo de esfuerzo, siendo este el esfuerzo cortante. Al efectuar un corte en C entre los puntos de aplicación de las dos fuerzas, se obtiene el diagrama de la porción AC, que va desde el punto A hasta el punto C. Se concluyen que deben existir fuerzas internas en el plano de la sección y que su resultante debe ser igual a P. Para el esfuerzo normal doble, se dice que los pernos están en corte doble cuando son más fuerzas las que interactúan en conjunto a más elementos, tal como se indica en la siguiente figura. Podemos observar que al hacer un diagrama de fuerzas, nuestra fuerza F necesita dos opuestas, que serían FC y FD, o que podríamos llamar a cada una P por separado. Para determinar el esfuerzo cortante promedio en cada plano, se dibujan los diagramas de cuerpo libre del perno HJ y de la porción del perno localizada entre los dos planos. Observando que el corte P en cada una de las secciones es la mitad, se concluye que el esfuerzo cortante promedio es, en vez de P sobre A, sería F sobre 2, o lo que sería F sobre 2A. Este tipo de esfuerzo es muy visto en pernos, pasadores y remaches, ya que estos son muy usados para conectar distintos elementos entre sí. Esfuerzo de apoyo en conexiones. Los pernos, pasadores y remaches crean esfuerzos en la superficie de apoyo o superficie de contacto en los elementos que conectan. La fuerza P representa la resultante de las fuerzas elementales distribuidas en la superficie interior de un medio cilíndrico de diámetro d y de longitud t igual al espesor de la placa. Y eso nos deja que, cambiando el área, sería mm, T por D, como se expresa en la figura, ya que eso nos deja como si al aplanarlo
como si fuera un solo rectángulo. Sistemas hiperestáticos. Los sistemas hiperestáticos son aquellos en los que las ecuaciones de la materia de estática resultan insuficientes para determinar las reacciones y los esfuerzos en cualquier punto. Los sistemas hiperestáticos se subdividen en dos categorías. Sistemas exteriormente hiperestáticos. Estos son los cuales, cuando las ecuaciones de estática resultan insuficientes para determinar sus reacciones. Aquí podemos observar que un sistema hiperestático es aquel en el cual los nudos giran, es decir, que las deformaciones se transmiten a las barras cercanas. Y B, sistemas interiormente hiperestáticos. Estos son, a diferencia de los primeros, cuando las ecuaciones de estática resultan insuficientes para determinar los esfuerzos internos. Mm, No las reacciones, sino los esfuerzos internos. Tipos de apoyos. De acuerdo a los grados de libertad que se restringen, tenemos los siguientes apoyos. El primero es el apoyo simple o móvil. Este solamente restringe el desplazamiento vertical. Apoyo doble o fijo. Este restringe el desplazamiento vertical y horizontal. Y por tercero, el apoyo triple o empotramiento. Este restringe el desplazamiento vertical, horizontal y la rotación. Método de la superposición. El método de superposición usa una teoría de la elasticidad lineal. El método consiste en descomponer el problema inicial de cálculo de vigas en problemas o casos más simples, que, sumados o superpuestos, son equivalentes al problema original. Puesto que para los casos más sencillos existen tablas y fórmulas dependientes y deformaciones en vigas, al descomponer el problema original como combinaciones de los casos más simples recogidos en las tablas, la solución del problema puede ser calculado sumando resultados de estas tablas y fórmulas. Esfuerzos térmicos. Considerando una varilla homogénea de A a B con sección transversal uniforme que descansa libremente en una superficie horizontal lisa, como se puede apreciar en la figura 2.34. Si la temperatura de la varilla se eleva en T, se observa que la varilla se alarga por una cantidad diferencial de T, que es proporcional tanto al cambio de temperatura T como a la longitud L de la varilla, que se puede apreciar en la figura B. Un esfuerzo térmico se denomina esfuerzo o tensión a la fuerza por unidad de área a la que se somete un sólido cuando se somete a una tracción o a una compresión. Al presentarse un cambio de temperatura en un elemento, éste experimentará una deformación axial, denominada deformación térmica. Si la deformación es controlada, entonces no se presenta la deformación, pero sí un esfuerzo térmico. Propiedades térmicas. Se sabe que en los materiales cambian sus propiedades con la temperatura y en la mayoría de los casos las propiedades mecánicas y físicas dependen de la temperatura en la cual el material se usa o de la temperatura a la cual se somete el material durante su procedimiento. Ordinariamente, esta dilatación o contracción es linealmente relacionada con el incremento o disminución de temperatura que se presenta. Si este es el caso, el material es homogéneo e isotrópico. Y se ha encontrado experimentalmente que la deformación de un miembro de longitud L puede calcularse usando esta siguiente fórmula, la cual es la deformación es igual a alfa por la diferencia de las temperaturas por su longitud. Ujú. En donde de esta fórmula, alfa es la propiedad del material llamada coeficiente lineal de dilatación térmica. Estas unidades miden deformación unitaria por grado de temperatura. Estas son 1 sobre grado Fahrenheit en el sistema inglés y 1 sobre sistema centígrado o 1 sobre grado Kelvin en el sistema
internacional. Este número se puede encontrar en tablas para diversos tipos de materiales. La diferencia de T sería el cambio algebraico en la temperatura del miembro, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la deformación en este T es el cambio algebraico en la longitud del miembro, que sería la longitud final menos la longitud inicial. Esto sería todo por mi exposición.